Buenas tardes, estamos nuevamente en Radio APEVI 7:30 PM, como todos los viernes. Bueno, hoy tenemos dos entrevistas muy interesantes. Vamos a empezar con la primera, ya lo tenemos a nuestro primer invitado. Es Gabriel Rodríguez Molina. Él es narrador, cronista, poeta, letrista, dramaturgo, estudiante avanzado de medicina, próximo a recibirse, si no es que se recibió en en este tiempito entre que estuvimos un poco estudiando su trayectoria y el presente, el aquí y ahora, pero bueno, ya nos va a contar. Su deseo es trabajar en el campo de la salud mental y bueno, también, como dije, es escritor, publicó libros como El despertar de los ojos glaucos, Lágrimas de un pájaro, Un cielo que llaman muerte, Me necesitan las flores, Me necesita el silencio, Guevara y Severino. Bueno, y hablando de Severino, más que nada lo convocamos porque está presentando junto a la dirección de Mariano Docena y la actuación de Juan Manuel Correa la obra Severino, El infierno tiene nombre, que retrata los últimos minutos del anarquista y poeta italiano Severino Di Giovanni, transcurridos en el calabozo de la Penitenciaría Nacional de nuestro país, donde estuvo viviendo y fue perseguido, apresado y fusilado por la dictadura de Uriburu en 1931. Bueno, Gabriel, después de toda esta presentación, te saludamos y agradecemos mucho por este contacto con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, la charla y bueno, siempre es lindo cuando uno lo lleva a la poesía, el teatro y bueno, también me parece que parte de lo lindo, más allá de escribir un libro, subirse a un teatro, también son estos canales y bueno, su curiosidad para conmigo y bueno, yo totalmente abierto para charlar de lo que quieran. Bueno, perfecto. Bueno, yo, antes de pasar al panel que te va a preguntar, quería preguntarte cómo te acercás a la figura de Severino Di Giovanni. Creo que lo hiciste a través del libro de Osvaldo Bayer, ¿no? Yo no lo leí, pero creo que es bastante completo sobre este personaje. Aparte tiene como esa condición de poeta, casi un héroe romántico, e incluso cómo vivió y cómo terminó sus días. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al personaje, a Severino? Sí, sí, como bien decís, la figura de Osvaldo Bayer siempre es central, ¿no? Una suerte de sabio, para mí, de padrino, de talismán. A mí por varias aristas de su poética y de su escritura me acercaron. Yo primero, con Osvaldo Bayer, tuve un acercamiento a través de un libro de poesía que se llama Los Cantos de la Sed. Cuando yo tenía 20, 21 años y estaba escribiendo yo mi primer libro de poesía, encuentro en una librería de usados un libro de él que era muy poco conocido. Yo, si bien conocía los trabajos que él había hecho sobre la Patagonia trágica, los fusilados en la Patagonia rebelde, algunos trabajos sobre el fútbol, siempre un historiador y un filósofo que me interesaba. Tenía una pluma muy profunda y a la vez con una llegada muy popular. Y lo de la poesía de él yo no lo conocía, por lo cual cuando yo leo su libro de poemas, empiezo a escribir algo al respecto de eso y a su vez empiezo a leer más, entre ellos los libros que me faltaban, que era el de Severino di Giovanni. Y ahí, como decís vos, fue como un flechazo con esa figura, más allá de las contradicciones que me ha suscitado, ¿no? Sobre todo el uso de la violencia en su momento, pero esta narrativa, como bien decís, de héroe trágico, de personaje que venía de esa Italia de posguerra, de la dictadura de Mussolini, alguien que llegó a Argentina a los barrios de Morón y que empieza a trabajar vendiendo flores en el abasto y que luego se va a trabajar una imprenta como aprendiz de imprenta y termina militando el anarquismo y bueno, haciendo atentados, pregonando y demás. Así que bueno, a través de esa biografía, que como bien decís es muy completa, tiene cartas, mucho archivo, yo empiezo a bocetar un relato que ni siquiera era una novela y se la acerco a Osvaldo y bueno, con él tuvimos como también esa energía que a veces es inexplicable, misteriosa. Y bueno, yo le dije, quiero que esto también, más allá de que sea un libro de historia, tenga también una lectura para alguien que quizá no pueda comprar ese libro o quizá no sepa tanto de historia, pero que bueno, que conozca por lo menos la historia de Severino. Y así es en que empecé a escribir la novela, que primero fue una novela.
Y bueno, en el tiempo ese muere Osvaldo y a mí me quedó como esa cuota pendiente, ¿no? Quedé como unos años en silencio y en el 2020 publiqué la novela en su memoria a través de la editorial Sudestada y bueno, a través de esa novela fue que después llega en el 2022 la obra de teatro con la que, bueno, ahora venimos trabajando y nos presentamos ahora en La Plata, por suerte. Bien, ahora vamos a seguir con eso, pero bueno, vamos a presentar al panel que te va a hacer algunas Ujú, preguntas. A ver, cómo no. empezamos con Karina, ¿te parece? Karina, Karina Schilacci, hablando de italianos. Hablando de italiano. ¿Cómo andás, Karina? Miguel, te había levantado la mano yo. Después va vos, tranqui. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se te ocurrió escribir o narrar novelas? Las novelas. Y la novela es un género que a mí me gusta mucho. No es el que más me gusta. A mí, sobre todo, me gusta la poesía, Cari, que me parece que es un género eh, muy libre, ¿no? No está atado ni a un mercado ni a la necesidad de contar una historia, pero a su vez la novela tiene algo que la gente lee, que también tiene como esta cuestión de un personaje y esto que decían hoy de Severino como un personaje, más allá de su historia, tiene como una narrativa su vida de héroe. Me llevó a pensar que quizá la novela se podía acercar a algo para que llegue a la gente, digamos. Pero bueno, mi novela es una novela un poco rota, es una novela que está escrita en primera persona, que eso también me ayudó a generar un código de cercanía con el lector. Y luego trabajé mucho con lo que fue la lectura de Severino, que fue algo que me guió mucho. Las lecturas que yo fui encontrando que él tenía en su mesa de luz, lo que encontraron cuando después requisaron su casa, o las citas que él hacía en los diarios. Entre ellas, Tolstoy, Shakespeare, Dante, las cartas que él hacía, ¿no? Entonces, bueno, también yo me fui empapando de otros registros. Si bien es una novela típica, tiene registros de las cartas, que es un lenguaje más íntimo, más particular, tiene registros poéticos y a su vez tiene como citas camufladas que yo creo que representaban el espíritu de Severino, estas citas que vienen de pensadores rusos, de quizá algo de la filosofía de Nietzsche, que también él traía. Entonces, bueno, es una novela un poco promiscua, ¿no? Que le roba un poco a la filosofía, a lo epistolar y a lo poético. Pero bueno, esa promiscuidad también le permitió después adaptarse al teatro muy bien. Por lo cual, bueno, yo siempre creo, parto desde la base de que yo no soy un novelista, sino que soy un poeta que escribe novelas, en este caso. Bien, ahora sí, Rosario. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Perfectamente. Eh, con respecto a esto, ¿vos hace cuánto que haces esto? Escribir, Sí. no hace mucho, o sea, yo no soy alguien que escriba desde siempre. Yo tengo 29 años ahora y empecé a escribir a los 16, 17 más o menos. Siempre fui muy lector y en mi casa siempre tenía una biblioteca. Mi madre es traductora de inglés y siempre había libros en inglés que yo no entendía, pero que había algo del objeto, de lo material que a mí me interesaba y quizá también escucharla a ella hablar en un idioma que yo no conocía me resultaba atractivo, algo de lo desconocido del lenguaje, ¿no? Y yo creo que mi cercanía con la poesía tiene que ver con eso, con algo que no está velado del todo. Y a su vez mi padre siempre fue más de las lecturas tradicionalistas, el Don Segundo Sombra, el Martín Fierro, el Cid Campeador. Entonces, bueno, había algo también de los viejos mitos, los viejos héroes, ¿no? El gaucho, el Cid, Don Quijote. Eh, y a los 16, 17, cuando ya estaba terminando el colegio, empecé como a escribir poemas bastante tímidamente, como empiezan la mayoría. Y después ya a los 20, 21 me empecé a animar a publicarlos, ¿no? Yo antes de escribir Severino publiqué 4 libros de poesía
Y bueno, ahora la cosa me está llevando para el teatro, así que el devenir es un poco incierto y tampoco es que lo tengo claro. Sí, sí lo que tengo claro es que la poesía es como un canal de apertura. También escribí una obra para orquesta, ahora un teatro, así que bueno, pero hace unos 10 años más o menos, por ahí. Bien, acá tengo la pregunta de Lauri. ¿Cómo se hace para escribir una novela? Mira qué ¿Cómo pregunta, ¿eh? se hace? Eh, si alguien sabe que me diga. Ah, Muy linda pregunta. Esa pregunta que me dijo ella, para, la voy a hacer yo. para hacer una investigación, Ajá. ¿no? Sí, sí. No, yo creo que en mi caso soy bastante, primero en este caso es una novela histórica, ¿no? Y partiendo de esta, no, de que uno tiene un material de archivo de alguien que vivió, o un tema, puede ser, no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un tema sobre el cual uno quiere escribir. Yo me gusta pensar mucho en la materialidad de eso que uno percibe, ¿no? En mi caso con Severino yo empecé a pensar eh, primero que él había sido un florista, ¿no? Primero un exiliado de una posguerra, entonces ya había como una situación de su espíritu de destierro, ¿no? Y que eso también exacerbaba cierta energía de su voz. Y después empecé a hacer un camino por sus manos. Intenté ir más por pensar que él era una persona que primero había tenido contacto con la tierra, por ejemplo, con las flores, con cultivar flores en un patio en Morón o en Ituzaingó, para luego pasar a la tinta y hacer un aprendiz de tipógrafo, de linotipista, y luego terminó con las manos en la dinamita. Yo me tracé un poco ese, y luego con las manos en los grilletes, ¿no? Obviamente. Entonces me tracé como una narrativa de sus manos, que me permitió entender las contradicciones, las vacilaciones. Y yo creo que lo que también a mí me gusta pensar de la novela en este caso y cómo escribirla es desde dónde escribirla. Y yo creo que se escribe desde la duda, no desde la certeza, ¿no? Un poco trayendo lo que hablábamos de la poesía, me parece que se escribe más desde la vacilación y desde la fragilidad y confiar en esa fragilidad, ¿no? En no cerrar del todo las cosas, las palabras, lo que uno diga, sino que intentar ser lo más abierto posible, para no clausurar lo que emana de uno, la energía, los sueños, esas voces que uno va escuchando que tiene que traducir en palabra. Entonces, para no obturar ese canal, me parece que siempre la duda viene bien. Incluso yo, una vez que terminé de escribir la novela, dudaba si publicarla. Hoy en día dudo. Es como que es un estado constante. Entonces, me parece que parándose ahí, eh, uno anula el yo, el soy, ¿no? El ego, sobre todo, que tanto mal nos hace, sobre todo para la expresión artística. Entonces, desde ahí yo creo que dejamos como un campo abierto, una puerta abierta a que nos visiten otras energías. Contaste, bueno, de tu encuentro con Osvaldo Bayer, de cómo le contaste de tus inquietudes de hacer la novela, y cómo también trazaste un poco el recorrido hasta llegar a la obra de teatro, pero así muy, muy breve. Lo que me interesa Ujú. saber cómo concretaste la obra de teatro, cómo elegiste al director, al actor, cómo fue ese proceso para llegar a, bueno, a lo que es la realidad ahora. Sí, el proceso fue, bueno, como decíamos que estaba el libro, yo en su momento eh, tenía cierta duda, ¿no? Que el libro haya sido escrito en primera persona ya daba un guiño de una posible secuela teatral. Y en ese momento el que me dio un empujón fue Vicente Cito Lema, un gran escritor, amigo que falleció, eh, que cuando lo leyó me dice esto, el dramaturgo también, y me dijo, esto tiene pulso teatral. Es riesgoso porque es una novela medio rota, como decíamos, tiene varios registros y no es algo muy claro, pero hay algo que late ahí y que tenés que escucharlo. En ese momento, en la pandemia, yo venía de hacer unos trabajos en el estudio de Pompeyo Audibert, un actor de Buenos Aires, bueno, al que yo admiro mucho y con el que tenía cierto vínculo.
y yo había visto un ensayo general de una obra de él en 2019, donde me había cruzado un actor que me había interesado mucho, su poética de actuación, su forma, eh, que es Juan Manuel Correa, quien actualmente protagoniza Severino. Pero bueno, en ese momento estábamos en la pandemia, 2020, principio de 2021, mucha reclusión, hacer algo presencial no estaba dentro del escenario, pero a su vez en los sueños también todo se volvía posible. Entonces, cuando le escribo a Juan Manuel, le digo, che, tengo esta idea, no sé para cuándo, ¿viste? Esa anulación del tiempo que trajo la pandemia, a algunos artistas nos permitió soñar. Decir, bueno, sí, imaginemos una obra de teatro, porque era todo posible y a la vez nada era posible. Y ahí nos empezamos a juntar con Juan Manuel en un viejo atelier en Constitución. Yo me venía de La Plata un poco clandestinamente y nos juntábamos a hacer lecturas a la luz de las velas con él y después de varios encuentros dijimos, che, esto me parece que puede estar interesante. Y ahí yo convoqué a Julio Covielo, que es el bandoneonista de la obra, que veníamos trabajando con él en otra obra integral, y Juan Manuel me sugirió que llame a Mariano Docena, que es el director, que Mariano Docena venía de dirigir Sacco y Vanzetti en el Teatro Nacional Cervantes y algunos monólogos de Lorca, entonces también había algo de su poética de dirección que creíamos que era compatible. Y a su vez después, Julio Covielo trajo a una alumna de él, de Morón, Carla Vianello, que es la que hoy en día interpreta el bandoneón en la obra, que encima, bueno, había algo de eso, ¿no? Que Severino, el primer lugar donde había estado era Morón, ella también tenía una descendencia italiana, es actriz, entonces de repente se empezó a armar un equipo. Después se sumó la producción, Felipe Maimón, un productor de La Plata, Ana, que es la iluminadora, Nicolás, que fue el escenógrafo, ¿no? Pero, y ahí después de 2 años más o menos, en el Centro Cultural de la Cooperación estrenamos, con muy pocas funciones en su momento. Era un ciclo de teatro y poesía, que era un mes de funciones, y lo que en principio había sido pensado para un mes se transformó en 3 años de trabajo, giras y nada, la verdad que sorpresas, digamos. Bueno, voy a volver al panel. Vamos ahora con Mariana Códega, con su pregunta. Le dejaste de preguntar a Gaby. Y después sí, le toca a Gaby. No le va a tocar a todos. Paciencia. A ver, Marian. ¿Qué sale más de las obras? ¿Cómo, Mari? Misterio, de terror. ¿Qué, eh, qué se suele hacer en el teatro? ¿Qué se suele hacer en el teatro Claro, hoy en día? sí. Y yo creo que el teatro hoy en día está predominantemente tirado a la comedia, me parece. Yo suelo ir bastante, depende de qué tipo de teatros, pero hoy en día también hay un patrón que hay géneros, como que algo de la literatura y de las series se está empezando a volcar al teatro y está empezando a ver obras de suspenso, por ejemplo, crímenes, como thrillers teatrales, que eso antes no estaba. La comedia siempre me parece que fue predominante en el teatro, sobre todo argentino. Eh, Alguna comedia, tragicomedia, y tragedias hay pocas. Nosotros también en ese momento cuando montamos Severino y dijimos, che, estamos contando la historia de alguien que fue fusilado en esta misma ciudad, en Buenos Aires, incluso en el teatro donde estábamos, él había sido perseguido a una cuadra de ese teatro. La verdad que dijimos, bueno, esperemos que la gente venga, tenga ganas de venir a ver esto, ¿no? Porque también uno cuando va al teatro no es como ver una serie en el sillón de tu casa que apagás el televisor y te vas, sino que es un ritual presencial donde el espectador es fundamental. Uno se entrega, va, paga una entrada y está 1 hora, 1 hora y media en vivo, ahí latiendo con lo que pasa. Así que, nada, apostar a una tragedia y como decían hoy, ¿no? Severino es un héroe trágico de manual, ¿no? Pensando en el romanticismo alemán y en todo eso. Nada,
me parece que estuvo lindo para nosotros apostar a una tragedia donde en general es todo comedia. Pero bueno, hay géneros, después hay absurdos también que son muy interesantes. Desde la época de Samuel Beckett, aquel escritor también empezó a ver absurdos, como obras sin sentido, que también coparon la literatura. Que eso a mí también me resulta muy interesante, el absurdo en la literatura y en el teatro. Pero bueno, obviamente siempre es más fácil hacer reír a la gente o que alguien pague una entrada para pasar un buen rato, comer unos pochoclos y después ir a comer. Así que más o menos así está la cosa. Bueno, ahora sí, antes de que se nos termine el tiempo, vamos con Gaby, que es la panelista que falta preguntar. La Tocaya. primera tanda de preguntas. A ver, Gaby. ¿Nunca se te ocurrió, por ejemplo, en época de pandemia, como hablábamos antes, que uno no se podía, digamos, juntar en grupo y eso, por ahí inventar por tu propia cuenta alguna historia, no sé, mirando algún noticiero, viendo, no sé, cosas que uno ve que a veces pasan en la calle, que la gente por ahí eh, en grupos chiquitos, pero a veces ¿Mm? armar vos tu propia historia. Linda pregunta, hermosa. Yo en ese sentido no suelo pegarme o lo que yo escribo intento que no se parezca mucho a la realidad, por lo menos cotidiana. Yo siento que para escribir necesito cierta distancia histórica o cierta distancia emocional también. Me parece que también un poco la poesía o como yo veo la poesía y la escritura eh, necesitan esa distancia y ese extrañamiento, ¿no? Como planteaba Brecht desde el teatro o como el mismo Pompeyo Audibert que decíamos hoy, eh, evoca con su piedrazo en el espejo, ¿no? Él dice que siempre la poesía o el arte tiene que ser un piedrazo en el espejo, romper un poco la realidad para traer matices que no sean los cotidianos, digamos. Para lo cotidiano estamos nosotros, está la charla que tenés con tu amigo, está la conversación que tenés en el micro, pero el arte tiene que tener una condición un poquito más sobrenatural, como entendiendo que además de nosotros en este plano hay otros yo, otros que son sin tiempo, sin historia, pero que están de alguna manera. Y para eso nada, hay que correrse un poco del cotidiano. Así que he escrito alguna cosita, pero muy breve y en general no me gustan las cosas que escribo cuando escribo quizá alguna crónica o algo para algún medio, pero no de forma para publicar o artística, sino más para comunicar algo o para publicar en algún medio de comunicación. Sí puede ser que ahí sí salga una escritura que tenga que ver más con lo cotidiano. Gaby, te quiero hacer dos preguntas en una porque queda muy poco tiempo. Primero, ¿cómo es el cronograma de presentaciones de funciones de Severino? Ujú. Y después, porque sé que la familia, los descendientes de Severino son muchos acá en Argentina. Sí. Sé que tuviste contactos con ellos, pero Ujú. ¿tuviste antes de que se estrenara la obra como para tener datos o tu acercamiento fue posterior con la familia de Severino y Giovanni? Bien, con la familia fue posterior. Antes yo no sabía, incluso eran difíciles de rastrear. Yo había buscado un poco, pero la verdad que no insistí mucho. Había buscado y no encontré. Y una vez que se estrenó la obra, eh, a su vez nosotros estrenamos a la par de otra obra sobre Severino, que era una obra inmersiva, eh, que se hizo en Buenos Aires, que yo conocía al director, y a través de él conozco a Sergio Di Giovanni, que es uno de los nietos, hijo de Ilvo Di Giovanni, Claro. que era el hijo más chico de Severino. A través de él viene a ver la obra, le gusta mucho y me conecta también con la familia, con los descendientes de América Escarfó, que era la pareja de Severino. Y en un asado al que yo fui convocado, un día de forma muy azarosa,
Mm, conozco a Dina Di Giovanni, que es la hermana de Sergio. Y mm. Dina vino a ver la obra y ella, la verdad que tenemos una relación muy amorosa hoy en día. Se emocionó mucho y la difunde a la obra y me manda mensajes. Así que fue posterior y por suerte fuimos honrados con que les haya gustado el trabajo, ¿no? Porque obviamente que Claro. siempre yo tenía un vértigo cuando me dijeron que venían, tenía cierto vértigo extra, ¿no? Y después, con respecto al cronograma, ahora solamente tenemos lo que es la fecha en el Teatro Argentino de La Plata, que es el Sí. 27 de noviembre, que es el único compromiso cerrado que tenemos, porque veníamos de hacer, bueno, temporada ahí en Calle Corrientes, hicimos temporada en Mar del Plata, y después el actor empezó a tener, fue convocado por el Teatro Cervantes, la bandoneonista también, así que, y ahora Juan tiene temporada en Mar del Plata, va a ser el Fausto de Goethe, Ah, mira. así que ahí en el Teatro Auditorium. Que bueno, nosotros habíamos estado en el auditorium en enero y de ahí lo contactaron para que vaya, y él tenía el proyecto del Fausto. Y Además bueno, siempre trayendo. fue nominado a un premio ACE, ¿no? Exacto, sí, Juanma la verdad que hace un trabajo brutal, muy físico, muy Mm, parecido a la danza, ah, entonces hay algo chamánico en él que en general a la gente le atrae, ¿no? Porque más allá de que yo haya puesto la palabra, lo que él hace con el cuerpo es de otra naturaleza y obviamente con la dirección de Mariano, que también lo fue guiando con la puesta en escena. Y el bandoneón, que también es como un compañero, ¿no? Siempre nos gusta decir que es como un segundo Severino, una segunda voz que jadea. ah, mira. Y Juan Manuel, bueno, tiene un espíritu que yo siento muy, muy cercano, que es este espíritu romántico que respeta los mitos, que respeta la poesía, la buena palabra, y que también busca en la palabra la belleza. Yo creo que, en definitiva, toda búsqueda artística es una búsqueda de la belleza. Y en ese sentido, bueno, intentamos que desde el dolor, desde una historia dolorosa, se pueda exudar algo de belleza. Mm. Bien, abro el bonus track de preguntas del panel que quedan 7 minutitos nada más. No sé quién quiere preguntar algo. A Gaby. Karina, por supuesto. Ahí está Cari. Adelante. Miguel, me estoy jodiendo. Tengo así yo, mirá. Bueno, dale, después. Mirá esa Nos va a tirar pregunta. bombas, Rosario. Sí, Hablando sí, de. sí, está muy anárquico. Claro, Eh, claro. Sí, sí, acá Me tenemos gusta, me gusta. de eso. Y tengo miedo, Bueno, y vamos tengo con Cari y miedo. después Rosario. Vamos. Vamos que se va el tiempo. Vamos, Cari. Gabriel, después de todo Sí, lo que te contaste hasta ahora, ¿qué, qué te resulta más fácil hacer después de todos estos trabajos? lo más fácil. ¿Qué pregunta? Eh, Ah, tengo dos más, ¿eh? eh, a mí me gusta escribir solo. Me parece que el resto me resulta muy complejo. Todo lo que tenga que ver con mostrar lo que escribo, publicar, mandarle a un actor para que me lea, eso me resulta muy complejo a mí, digamos, ¿no? Escribir no me resulta fácil, pero sí que sale solo. Yo no consigo mi vida sin escribir todos los días, ¿no? Es algo que es casi patológico, pero bueno, me sale así. Entonces es como una pulsión. Eso no sé si es fácil, pero es natural. No digo que sea fácil, pero sí es natural. El resto, todo lo que tenga que ver con otredades, sea un productor, sea un editor, bueno, me resulta más complejo. Bueno, vamos, Ro, la última. Creo que la No, última. él dijo que iba a ser en La Plata, pero ¿qué fecha es? Ah, Nosotros estamos el 27 de noviembre, en 12 días, en La Plata, en el Teatro Argentino, que es un ciclo que se llama Cultura en Escena, en la Sala Piazzolla, que es una sala muy linda, que han estado artistas, bueno, hace poco estuvo Luis Machín, Graciela Borges, Pompeyo Audibert, y nosotros entramos en la programación de ese ciclo, y bueno, también para mí, que soy de La Plata, si bien ahora vivo en Buenos Aires, mi corazón está un poco allá. Nada, estar ahí en el Teatro Argentino es el teatro más importante, digamos, de la ciudad, así que también
es como volver a casa, de alguna manera. ¿Pero qué fecha es? Así yo capaz que pueda ir. 27 de noviembre, es a las 20 horas, Miércoles. miércoles. Ah, no, no puedo. Ojalá, ojalá que Mm, puedas venir. 2 semanas. Perdón. Bueno, voy a aprovechar, hago yo la última, que quedan muy pocos minutitos. Yo nombré en la presentación, así muy brevemente, algunos de tus libros, nombré y no escuché en otros reportajes que te hicieron, no lo has mencionado, pero hay un título donde juntás a Severino con el Che Guevara, ¿puede ser? El libro se llama Guevara, que es mi segunda novela. No lo Ah, junto, pero forman parte de una colección, digamos. ahí está. Cuando yo empecé a trabajar con la editorial Sudestada, eh, yo venía, sobre todo con ideas de investigar poéticamente lo que es el encierro y la voz de un fusilado, que me Mm, parecen dos arquetipos claro. que hace años podíamos empezar con Sócrates, con gente que ha sido condenada. Mm, Eh, entonces, bueno, primero escribo Severino y después escribo Guevara con tintes muy disímiles y muy parecidos a la vez. Es como una gran obra bueno, tengo la idea de seguir, ojalá en un futuro. Eh, claro, sí, te iba pero a sí, preguntar es como... qué puntos de contacto encontrás. Bueno, acá acabas de decir el hecho de estar condenado, ¿no? Situaciones límite. Bueno, son personajes en Exacto. sí también, ¿no? Sí, sí. Y también su relación con la poesía, porque Claro. también Ernesto Sí, Guevara escribía poesía, le gustaba Goethe, le gustaba Vallejo, escribía cartas. Y hay algo también ahí de la lectura y la escritura, más allá de lo político, ¿no? Corriéndonos del pensamiento claro. ideológico, sino más de una forma de afrontar la vida. Mm. Claro, bueno, tenés a García Lorca también, ¿no? Capaz que lo Sí, pensaste también también, para esa también, colección. también, no, es increíble. El Lorca también, otro, bueno, a mí me encanta. Mm. Así que sí, 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 hay varios, lamentablemente hay varios. Ahí está Heró en Perú, Sí. bueno, varios, sí, sí. Bueno, creo que para que no se corte en medio de una respuesta, creo que podemos ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna última pregunta, que levante la mano, es un último segundo. Si no, bueno, Gaby, agradecerte mucho por este contacto. Fue muy interesante haber producido la nota y haberla hecho y haber charlado. Bueno, queda acá en nuestro canal de YouTube para que la puedan seguir disfrutando y te agradecemos mucho por este contacto, por esta visita. No, bueno, el agradecido soy yo. La verdad que todas preguntas muy, muy lindas y me hicieron pensar, difíciles. Así que, bueno, gracias por el espacio y bueno, ojalá que si alguna anda por La Plata o alguno, Ujú. los esperamos el 27 y si no, quizá nos crucemos en algún pasillo, en algún teatro, ojalá. Ah, ojalá. Bueno, muchas gracias, Gaby. Nosotros volvemos después de la pausa en Radio Apevi 7:30 PM. Enseguida volvemos. Chau, chau. Dale, hermoso.